Antes de empezar, quiero que te imagines esto. Estás en tu cocina, todavía con el sueño pegado en los párpados, y te sirves café. Y todo está como siempre, hasta que notas un detalle que no encaja. Esa taza que has estado utilizando durante años, la misma con las marcas de siempre, ahora es de color rojo, cuando toda tu vida fue azul. Y no la pintaste, ni tampoco la compraste nueva. Algo simplemente cambió. Y lo más extraño es que recuerdas todo perfectamente. Esa sensación es la puerta de entrada a uno de los conceptos más intrigantes, las realidades paralelas. Esa idea que habla de que existen otros mundos coexistiendo con el nuestro, donde todo es muy parecido pero no es idéntico. A veces los cambios son mínimos, otras son tan radicales que parecen ser un universo completamente diferente. Y si te gustan las películas y tú viste El efecto mariposa, recordarás cómo un solo cambio en el pasado puede alterar toda la vida del protagonista, y no nada más la de él, la de sus amigos, los recuerdos, incluso quién sobrevive y quién no. Las realidades paralelas funcionan de forma parecida, solamente que aquí no se trata de viajes en el tiempo como lo hablamos en capítulos pasados, sino más bien de que todas las versiones de la misma historia existen al mismo tiempo, cada una con su propia línea. Pero hablemos un poco más de dónde viene todo este concepto. La ciencia lo llama multiverso, y en 1957 el físico Hugh Everett III propuso la interpretación de muchos mundos. Y esto ocurre de más de una manera, no es que elijas una opción, simplemente todas pasan. Por ejemplo, en una línea tomas café, en la otra tomas té, en la otra existes y en la otra nunca naciste. Este planteamiento nació para explicar el principio de la superposición cuántica, pero ahorita vamos a hablar más de eso. En experimentos, por ejemplo, como el de la doble rendija, se vio que partículas como los electrones y los fotones pueden existir en varios estados a la vez, hasta que los observamos. Everett propuso que en lugar de desaparecer, cada posibilidad se convierte en un universo distinto. Y hoy, físicos como Max Tegmark califican el multiverso en varios niveles, que el nivel 1 serían las regiones lejanas del mismo universo. El nivel 2, los universos con leyes físicas diferentes. El nivel 3 serían los muchos mundos que propone Everett. El nivel 4 serían las realidades con estructuras matemáticas completamente distintas. Y no, esto no es una teoría de conspiración barata nada más. Esas ideas se han publicado en revistas científicas, se discuten en conferencias de cosmología, incluso Stephen Hawking trabajó en teorías que rozaban la existencia de multiversos como una consecuencia natural del universo que habitamos. Y si todo lo que te acabo de decir es cierto, puede que haya infinidad de versiones de ti mismo, viviendo vidas que aquí nunca viviste. Y esos mundos no estarían a millones de kilómetros, sino justamente aquí, pero superpuestos, separados por algo que aún no logramos medir. Y es que a veces esa separación se abre por un instante, y lo que se cuela no es un objeto fuera de lugar o un recuerdo que no encaja. Imagínate que fuera una persona entera, alguien que llega con documentos, recuerdos y una historia que jura auténtica, pero habla de un país en nuestro mundo que nunca existió. Era julio de 1954 y en un aeropuerto de Tokio todo seguía con normalidad. Seguía su rutina como cualquier jornada. Todos los altavoces anunciaban vuelos internacionales, empleados uniformados caminaban rápido entre los mostradores y los viajeros arrastraban maletas mientras revisaban sus boletos. En medio de toda esa normalidad, un vuelo procedente de Europa aterrizó sin contratiempos. Entre los pasajeros, un hombre de aspecto pulcro, un traje gris impecable y un maletín negro en mano. Nada parecía fuera de lugar, hasta que entregó su pasaporte en el control de inmigración. El oficial lo abrió con la misma mecánica de siempre, revisando sellos y documentos, pero de repente se detuvo en seco. El país de emisión decía Tauret, y no era un error tipográfico, ni tampoco una palabra parecida. Era un nombre que ninguno de los presentes había escuchado en su vida. El pasaporte parecía completamente auténtico. Papel, tinta, filigramas, sellos de aduana, todo estaba en regla.
Lo más extraño es que tenía entradas y salidas selladas en países como Francia, España y Japón mismo, como si el hombre hubiera viajado ahí varias veces antes. El oficial, sin saber qué hacer, llamó a sus superiores. En pocos minutos, varios funcionarios rodearon al hombre, revisando una y otra vez el documento bajo la luz. El sujeto, por su parte, mantenía una calma extraña, como si nada de esto fuera especialmente grave. Cuando le preguntaron de dónde venía, respondió sin titubear: vengo de Tauret, está entre Francia y España. Los funcionarios se miraron unos a otros y le mostraron el mapa. El hombre señaló con seguridad el área donde hoy se encuentra Andorra. Ese lugar, según afirmaba, había sido su patria durante siglos y tenía más de 1000 años de historia como nación independiente. Insistía en que no entendía nada, que viajaba con frecuencia a Japón por negocios y que esa no era la primera vez que entraba al país. Incluso sacó documentos de su maletín y cartas de una compañía en Tauret, contratos firmados, cheques de banco, supuestamente de su país, y dinero en varias divisas. Todo parecía legítimo, salvo por un detalle: Tauret no aparecía en ningún mapa, registro u archivo oficial del mundo conocido. Mientras continuaba el interrogatorio, las autoridades contactaron a la empresa japonesa que decía visitar. Sorprendentemente, sí, confirmaron que esperaban a un representante extranjero para esa fecha, pero el nombre que dio no figuraba en la lista de empleados ni de socios conocidos. También llamaron a la supuesta compañía en Europa que aparecía en sus documentos. ¿Existía? Sí, pero aseguraban que jamás había trabajado alguien con ese nombre. Era como si este hombre estuviera en una realidad muy parecida a la nuestra, pero con pequeñas diferencias imposibles de explicar. Por protocolo y porque su pasaporte era considerado inválido, decidieron retenerlo mientras investigaban más de este caso a fondo. Lo trasladaron a un hotel cercano al aeropuerto, asignándole una habitación en un piso alto, sin balcón, con guardias apostados fuera de su puerta. Le confiscaron su maletín y los documentos para examinarlos al día siguiente. Según el reporte, el hombre no puso resistencia alguna y aceptó pasar la noche ahí, y dejó en claro que estaba muy seguro de que todo se iba a aclarar pronto. Pero a la mañana siguiente, los oficiales se dirigieron a su habitación para continuar con las preguntas. La puerta seguía cerrada como siempre, por dentro. Los guardias juraban que nadie había entrado ni salido durante la noche, pero al abrir, la habitación estaba completamente vacía. No había ropa, no había maletín, no había pasaporte. Como si el hombre de Tauret y todas sus pertenencias se hubieran desvanecido en el aire. Buscaron por todo el hotel, pasillos, escaleras de emergencia, techos, sótanos, todos lados, y nunca encontraron nada. También revisaron las cámaras de vigilancia, pero ninguna de estas aparecía saliendo. Era como si hubiera desaparecido de la misma manera en la que había llegado, de un mundo que no es el nuestro. Este incidente fue registrado en informes internos, pero nunca llegó a una explicación oficial. Algunos funcionarios que participaron contaron la historia en voz baja durante años, asegurando que habían visto con sus propios ojos ese pasaporte. Con el tiempo, el caso comenzó a circular como una leyenda urbana, aunque en este, a diferencia de otros, hay demasiados detalles coincidentes entre relatos. Hay quienes creen que el hombre de Tauret fue un viajero interdimensional atrapado por accidente en nuestra realidad y que de alguna forma encontró la manera de regresar a la suya. Otros sugieren que fue un desliz de tiempo, una especie de cruce entre universos que duró lo suficiente como para dejar huella, pero después se cerró para siempre. Y por supuesto, están los que piensan que todo esto es mentira. Pero si realmente esto fuera un invento, es uno que dejó demasiadas preguntas abiertas. Porque ¿cómo explican los sellos oficiales de un pasaporte de un país que nunca existió? ¿Cómo se justifica la desaparición de un cuarto sellado bajo vigilancia constante? Y sobre todo, ¿cuántos más como él han pasado desapercibidos en nuestras fronteras sin que lo sepamos?
Cuando hablamos de realidades paralelas, no todo se queda en pláticas de sobremesa o en anécdotas sin comprobar. Hay teorías que, aunque no estén confirmadas, se discuten seriamente en laboratorios, en conferencias de física y en publicaciones científicas. Y lo más interesante es que si convertimos a ejemplos del día a día, dejan de ser conceptos tan lejanos y se pueden convertir en algo que le puede pasar a cualquiera. Vamos a empezar con una de estas teorías que son los universos burbuja. Y para esto quiero que te imagines que estás soplando una varita de jabón y que cada burbuja que flota, que sale de ese popote, es un universo. El nuestro es solamente una de esas burbujas y alrededor podría haber un número infinito más de estos, cada uno con sus propias leyes y con su propia historia. ¿Y esta idea de dónde viene? Viene de la inflación cósmica, que dice que el universo en uno de sus primeros instantes se expandió de manera brutal. Físicos como Alan Guth y Andrei Linde proponen que esa expansión nunca se detuvo del todo y que en otros rincones siguen naciendo estas burbujas. Y si en nuestra burbuja la luz viaja a una velocidad fija y la gravedad actúa como la conocemos, pues en otra podría ser completamente distinto. Y es que quizá hay universos donde la vida nunca pudo existir, o universos donde alguien como tú o como yo tomó un camino totalmente diferente al que tomaste aquí. La física clásica nos dice que vivimos en 3 dimensiones de espacio y una de tiempo, pero la teoría de las cuerdas sugiere que podría haber 10, 11 o hasta incluso 26 dimensiones, y no las vemos porque estarían plegadas sobre sí mismas, tan diminutas que nuestros sentidos y tecnología actuales no pueden detectarlas. Imaginemos una manguera de jardín vista desde lejos. Tú la ves y parece que está en línea recta, pero si te vas acercando te das cuenta que es un tubo y adentro el agua se mueve en todas direcciones. Y nuestra realidad sería como esa línea. Creemos que todo está en 3D, pero podría haber espacios ocultos donde suceden cosas que ni siquiera aquí nos imaginamos. Y si esas dimensiones existen, podrían permitir que la materia, la energía e incluso información de otro lugar se cuele al nuestro. Y tal vez por ahí se cuelan esos pequeños detalles que no encajan, como objetos que cambian de color o escenarios que aparecen salidos de otra época. Una teoría de las más famosas son los agujeros de gusano, pero ¿cuándo se habló de esto por primera vez? En 1935, Einstein y Nathan Rosen calcularon que la relatividad permitía la existencia de túneles en el espacio-tiempo. Y hay un ejemplo muy icónico para explicar esto más fácil. Un agujero de gusano es como doblar una hoja de papel y atravesarle un lápiz. En vez de recorrer toda la superficie, creas un atajo entre los 2 puntos. Y ese atajo podría conectar lugares lejanos e incluso universos diferentes. Porque imagínate poder abrir una puerta de tu sala y encontrarte no con tu jardín, sino con la calle en otro continente, en otra ciudad. Y el problema es que si esto llegara a existir, serían tan inestables que se cerrarían en fracciones de segundo. Pero también sería el tiempo suficiente para que una persona o algo pase para el otro lado. Y ahorita estamos hablando un poco del experimento de la doble rendija, que se mostró que las partículas de electrones o fotones pueden existir en varios estados a la vez hasta que alguien las observa. Pues Everett tomó todo esto y lo llevó al otro nivel, porque decía que en una realidad, por ejemplo, una moneda donde lanzaste y salió cara, en otra salió cruz, ambas versiones son reales, pero viven en universos diferentes. Eso significa que cada acción, cada elección podría estar generando una nueva rama de realidad, y que todas siguen existiendo, pero que no las podemos ver ni vivirlas tampoco. Lo más inquietante y también perturbador es que todas estas ideas no vienen en libros esotéricos, ni de magia, ni cuentos tampoco. Vienen de matemáticas respaldadas por la comunidad científica. Y de ser así, entonces tal vez haya momentos en la que esa barrera se hace más delgada, lo suficiente como para que tal vez un simple piloto en medio de una tormenta pueda mirar por unos segundos y ver un futuro que todavía no existe. Un futuro tan real, tan detallado, que cuando finalmente llegue lo reconozca al instante.
Era 1935 y el comandante Victor Goddard, un oficial de la Real Fuerza Británica, partía desde Andover, Inglaterra, hacia Edimburgo, en Escocia. En esos días, Goddard ya era un piloto veterano. Había aprendido a leer el cielo como quien lee un libro abierto, reconociendo los cambios en el viento, las sombras en las nubes y el olor del aire antes de que lloviera. Su viaje fue de ida sin ningún incidente, sobrevolando campos verdes, pueblos pequeños y un cielo típicamente gris. Pero en su ruta de regreso, algo lo sacaría de todo lo que conocía de esa realidad. Mientras volaba de vuelta, decidió pasar por encima del aeródromo de Drem, cerca de Edimburgo, y lo conocía demasiado bien. Había sido una instalación de la RAF, pero en ese momento ya estaba abandonado durante años. Desde el aire lo vio como siempre lo recordaba: pistas cubiertas de maleza, hangares con techos caídos y escombros por todas partes. Era un lugar que ya no estaba en uso, olvidado y silencioso. Goddard continuó su ruta, pero en cuestión de minutos el clima cambió de forma drástica. Nubes negras empezaron a cerrar sobre él, la lluvia comenzó a caer con mucha fuerza y un viento violento sacudía el avión. No era una tormenta normal. El cielo se veía casi metálico y la presión del aire hacía que todo sonara amortiguado, como si estuviera bajo el agua. El viento era tan fuerte que empezó a perder el control de la aeronave, así que decidió descender un poco para orientarse y buscar una ruta más segura. Mientras estaba bajando, algo sucedió. El ruido de la lluvia se detuvo en seco, como si alguien hubiera apagado el sonido. La luz empezó a cambiar, el gris pesado se estaba convirtiendo en un azul brillante, con una claridad extraña casi irreal. Y después vio que debajo de él estaba el aeródromo de Drem, completamente distinto. El césped estaba perfectamente cortado, los hangares pintados y en perfecto estado. Sobre la pista había 4 aviones biplanos de un amarillo intenso, un color que la RAF no usaba desde 1935. También había mecánicos trabajando, vestidos con uniformes azules, un tono que tampoco era reglamentario para esa época. Todo se veía activo, moderno, pero no moderno como el de su presente, sino como de algo de un tiempo que todavía no había llegado. Después de eso, Goddard sobrevoló el lugar por algunos segundos bastante desconcertado. Dice que no había ruido de motores ni el bullicio normal del aeródromo activo. Era como si estuviera viendo una escena aislada en otra dimensión del tiempo. Y así como comenzó, terminó. El cielo se volvió a oscurecer, la tormenta lo envolvió nuevamente y el aeródromo recuperó su aspecto ruinoso y vacío. Goddard recuperó el control de la aeronave y aún con el corazón aceleradísimo, siguió volando hasta, por fin, llegar a su destino. Este suceso no lo comentó con nadie, porque imagínense, un piloto militar hablando de haber visto el futuro sonaba como una forma muy rápida de acabar con su carrera. 4 años más tarde, en 1939, la RAF decidió reactivar el aeródromo de Drem. Cuando Goddard lo vio, sintió un impacto difícil de describir. El lugar estaba exactamente como lo vio en aquella visión. El césped cortado milímetro a milímetro, los hangares reparados y pintados, aviones biplanos amarillos, mecánicos con uniformes azules, tal como él lo recordaba. En ese momento supo que lo que había visto no era una alucinación ni un error de percepción. Durante aquella tormenta en 1935 había apreciado algo que pertenecía al futuro. Es que era un hombre demasiado racional como para inventar todo esto. Goddard no era un soñador ni tampoco un supersticioso. Había sido entrenado para evaluar con precisión, para registrar mentalmente cada detalle de cada vuelo. Después, en sus memorias, reconoció que no tenía ninguna explicación lógica, pero estaba completamente seguro de que lo que vio fue real.
Con los años, las investigaciones y los entusiastas del misterio empezaron a señalar su caso como un ejemplo de time split, un desliz de tiempo temporal, donde el pasado, el presente y el futuro se superponen solamente por un instante. Otros especularon con que la tormenta había sido una especie de portal atmosférico que le permitió cruzar momentáneamente a otra línea temporal. Victor Goddard continuó su carrera, alcanzando el rango de mariscal del aire y participando activamente en el Segundo Conflicto Mundial. Su relato nunca cambió, nunca exageró los detalles, nunca buscó la fama de la historia tampoco. Con el paso de los años, Goddard aceptó que jamás encontraría una explicación, pero había algo que nunca contó de forma abierta. En los días posteriores al incidente, dice que tuvo una sensación constante de ser observado, y no en el aire, sino en la tierra. Personas que no recordaba haber visto antes aparecían en lugares donde él estaba, mirándolo de lejos, y cada vez que se acercaban, desaparecían entre la multitud. Algunos investigadores creen que su desliz temporal no fue un accidente meteorológico, sino más bien una apertura controlada, una ventana que alguien decidió mostrarle para luego cerrarla, tal vez para advertirle o tal vez para medir cómo el humano reaccionaría al ver ese fragmento del futuro. Y si esto es cierto, Goddard no fue un viajero accidental, sino más bien un sujeto de prueba. Y si lo eligieron a él, ¿cuántos más han cruzado esas puertas invisibles sin entenderlo? ¿Y cuántos han sido borrados antes de que puedan contarlo? Porque tal vez el tiempo no es un río libre, quizá tiene guardianes y no todos permiten que los intrusos regresen. A estas alturas ya hemos visto que la ciencia y las realidades paralelas no viven en mundos separados, porque a veces las teorías más abstractas de la física se asoman peligrosamente a los territorios que suenan muy esotéricos. Y justo ahí, en esa frontera, es donde las cosas se vuelven un poquito más inquietantes. Por ejemplo, está el término de los universos espejo. Por ejemplo, si derramas café caliente sobre la mesa, en nuestro mundo, pues lógicamente se enfría, se esparce y a lo mejor deja una mancha por ahí. Pero en un universo espejo, el café se reagrupa solo, se calienta y vuelve a la taza. Y no es un truco ni nada parecido, porque en la física existe la idea de simetrías profundas, como por ejemplo la CPT, que nos hacen pensar en un cosmos gemelo donde la flecha del tiempo apunta al sentido contrario. Y llevándolo un poquito a algo más cotidiano, sería como la sensación que te deja el tener un déjà vu. Es como si una versión de ti viviera unos segundos antes que tú y esa memoria se filtrara en tu experiencia actual. Y yo creo que a todos aquí nos han pasado esa sensación de déjà vu. ¿Pero qué significa o a qué se le atribuye? Supuestamente es cuando el tiempo se dobla por un segundo. Y todos lo hemos sentido, como ahorita les dije. Estás a lo mejor en medio ahí de una conversación y de repente algo te resulta inquietantemente familiar. A lo mejor algo que tú dijiste o viste algo, un punto muy en específico. Porque esto no es un recuerdo claro, es como si tu mente ya hubiera pasado por ese instante. La ciencia lo explica como un error nada más de la memoria a corto plazo, que tu cerebro procesa algo 2 veces al mismo tiempo y la segunda lo interpreta como un recuerdo antiguo. Pero si lo vemos con otros ojitos desde la óptica de las realidades paralelas, el déjà vu podría ser algo más, un microdesfase en la sintonía de tu conciencia, que por un instante captó una señal de una versión de ti que vivió unos segundos antes. Más bien un pequeño recordatorio de que tu vida podría estar transcurriendo en más de una pista a la vez y de vez en cuando esas 2 pistas se tocan. Vamos a pensar que nuestra mente es una especie de radio. En la misma habitación hay cientos de estaciones, como en la vida normal, pero tú solamente escuchas una, mueves el botón y de repente aparece otra música y otra voz. Si las realidades son como estas estaciones, quizá cambiando nuestro estado de conciencia a través de la calma, la meditación o incluso experiencias al límite,
podamos sintonizar un canal distinto. Pero la pregunta aquí es, ¿qué tan preparado estás para escuchar algo que no pertenece a tu mundo? Y en este canal hemos hablado una infinidad de veces, muchas veces, de los saltos en el tiempo, de los lugares que parecen tener anomalías, de los microdesfases y un montón de cosas. Y aquí es donde ya vamos a hablar de lleno de este tema. A veces basta simplemente un pliegue mínimo de tiempo para que nuestra experiencia se alinee por otros segundos con otra visión en otro entorno diferente. Esto sería el equivalente a que camines por una calle que conoces de memoria, pero de repente la luz parece distinta, el aire se siente denso, el letrero parece escrito de otra forma, parpadeas y todo vuelve a la normalidad. Y esto no tiene ninguna prueba sólida, más que todos los casos que existen sobre este tema y sobre esta posibilidad. Se dice que también otro de los atajos que puedes tomar para experimentar esta sensación son las experiencias cercanas a la muerte, porque suelen ser descritas como salidas del cuerpo, revisiones de vida y la sensación de que el tiempo deja de ser lineal, como si por un instante se apagara ese modo físico y accediéramos a un canal donde toda la información está ahí, disponible de golpe. La diferencia es que en ese estado las preguntas sobre el tiempo y el espacio dejan de tener sentido, porque todo está ocurriendo al mismo tiempo. Y también hay un protocolo un poquito más suave, que es la meditación. Hay muchas personas que comentan que la meditación cambia el estado base de nuestro sistema. Si lo tradujéramos así, sería menos ruido, más estabilidad y mejor sintonía. Es como ajustar la antena de la radio para que la señal llegue más limpia. Pero si ajustamos esa antena, también se puede significar que captemos otras transmisiones que no estaban destinadas para nosotros. Y todas estas ideas, los universos espejo, el déjà vu, los desfases, la conciencia como un sintetizador, saltos temporales, las experiencias cercanas a la muerte, apuntan a lo mismo, que la información de otro lado podría filtrarse aquí. Y a veces lo podemos sentir como una sensación vaga, otras veces como imágenes nítidas y en muy raras ocasiones como mensajes completos. Y en esta parte es donde la física empieza a rozar con lo paranormal, porque si es posible recibir fragmentos de otra realidad, pues entonces tal vez no sea tan extraño pensar que alguien sentado frente a una computadora común y corriente haya podido recibir mensajes claros y detallados de un hombre que vivía en su misma casa, pero en el siglo XVI. En 1984, el pueblo de Dudleston en Inglaterra era lo que cualquiera podría llamar tranquilo. Casas de ladrillo, calles angostas y esa calma de los pueblos donde cualquier cosa fuera de la común no pasa desapercibida. Ahí vivía Ken Webster. Todo comenzó cuando Ken pidió prestado una computadora BBC Micro. No era algo moderno ni tampoco estaba conectado a internet. Solamente era un equipo básico para escribir y guardar documentos. Lo necesitaba para un proyecto escolar, nada más. Pero aquella computadora iba a convertirse en algo más que una herramienta de trabajo. Un día, Ken encendió la computadora y encontró un texto que no había escrito él. Y no eran archivos de clase, ni una nota que alguien hubiera dejado como una broma. Eran frases en inglés antiguo con la ortografía del siglo XVI. El mensaje decía que el autor observaba la casa y que quería saber cuántas eran esas personas extrañas que parecían habitarla. Firmaba con un nombre que más tarde se le haría familiar para Ken y su pareja Debbie. Este nombre era Thomas Harden. Con el tiempo, los mensajes siguieron apareciendo. Thomas decía que vivía en esa misma casa, pero en el año 1521. En su tiempo, el lugar era una cabaña de piedra, recién construida. No entendía qué estaba haciendo esa caja brillante con la que podía comunicarse, ni por qué a veces veía cosas que no pertenecían a su mundo. Para él, Ken y Debbie eran los intrusos. Para ellos, Thomas era como una especie de fantasma. Su forma de hablar dejaba muy en claro que Thomas no se consideraba muerto ni tampoco un espíritu. Según él, todavía estaba con vida, solo que en su propio tiempo,
Como si no fuera suficiente todo esto, un tercer interlocutor comenzó a dejar mensajes. Firmaba como 2109 y aseguraba venir de un futuro lejano. Decía que su papel era supervisar la comunicación entre Ken y Thomas, que todo formaba parte de un experimento y que había reglas que no se podían romper. 2109 advertía que había límites y que la conversación debía seguir ciertos cauces. A veces parecía ayudar y otros simplemente parecía vigilar. Ken y Debbie empezaron a guardar cada mensaje. Algunos incluían datos históricos que no eran fáciles de conocer, nombres de aldeas y granjas que ya no estaban en el mapa, modismos y escritura propios del inglés del siglo XVI. Después, expertos en lingüística confirmaron que el lenguaje efectivamente era de esa época, aunque con ligeras variaciones, como si Thomas fuera alguien real. En los últimos mensajes, Thomas confesó que estaba en problemas. La iglesia y la comunidad local empezaban a sospechar de sus mensajes y lo acusaban de brujería. Decía que tendría que abandonar su hogar y que temía por su vida, pero casi al mismo tiempo, 2109 dejó advertencias mucho más severas. Un día, los mensajes dejaron de llegar. No hubo despedida ni explicación. Thomas simplemente dejó de responder. 2109 escribió por última vez algo críptico, que todo estaba completado y que Ken no debía seguir intentando contactar. Ken documentó toda esta experiencia en un libro, que fue publicado después en 1989, con las transcripciones y los mensajes y toda la historia completa. Hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar cómo una computadora desconectada pudo recibir textos tan específicos y de 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Y muchos de ustedes les interesa un montón el tema de Jacobo Greenberg. Y aquí vamos a abrir la conversación de este señor, porque propuso que existe una red de información fundamental a la cual llamaba látice o latiz. Esta red sería el tejido sobre el que se proyecta todo lo que nosotros llamamos realidad. Según él, nuestro cerebro no crea la realidad, sino más bien la decodifica. Lo que percibimos no es la totalidad de lo que existe, más bien sería una interpretación generada por la interacción entre la latiz y nuestra actividad neuronal. Y si esto es cierto, la latiz contendría todas las posibilidades y la mente sería un sintonizador. En estados especiales como por ejemplo la meditación profunda, los sueños lúcidos o las experiencias cercanas a la muerte, la sintonía podría cambiar, permitiendo que veamos otras capas de la misma realidad que normalmente están ocultas. Greenberg incluso planteó que entrenando la mente podríamos mantener esa conexión extendida de forma consciente y quizá interactuar con elementos de realidades que para la mayoría son invisibles. En otras palabras, no sería que saltas a otro mundo, más bien que ese otro mundo siempre estuvo ahí, solamente que necesitas la frecuencia correcta para poder verlo. Y si cruzamos la idea de la latiz a la hipótesis de la simulación, podríamos decir que es la red de código base y nuestro cerebro es el software que lo interpreta. En ese marco aparecen los famosos glitches. Y esto no serían simples errores, sino más bien como interferencias en el proceso de la decodificación, instantes en los que el sistema muestra algo que no corresponde a nuestra realidad. Hay otra hipótesis que es muy interesante, que es el desplazamiento colectivo. Si todos compartimos la misma frecuencia de sintonía con la latiz, un cambio global podría movernos a otra capa de la realidad sin que nosotros notemos esa transición. Solamente después de mirar en ciertos detalles nos empezaríamos a dar cuenta. A lo mejor nombres que no coinciden, recuerdos diferentes, eventos que nunca pasaron u otras cosas. Y esto, adivinen cómo se llama: el efecto Mandela. Ese fenómeno que podría ser la huella de todos estos saltos. Porque si la mente es un sintonizador activo, por ejemplo, cada pensamiento, emoción o decisión influye en la capa de la realidad donde estamos. Si practicas con la meditación y todo esto, serían entrenamientos para afinar esa conexión. Si la realidad de lo que ves es una de muchas,
Si tu sintonía cambia sin que lo notes, tal vez entonces podrías abrir los ojos un día y encontrarte que todo parece igual, pero no lo es. A lo mejor distingues calles que llevan otros nombres, personas que parecen familiares, pero que no son quienes conoces, como si hubieras vuelto a tu casa, pero en un lugar donde tú nunca estuviste. En el año 2006, Carol Chase conducía por la autopista interestatal 10 en California. Su destino final era visitar a su familia en Riverside, pero en el camino decidió hacer una parada que para ella tenía un significado especial: pasar por Perrys, un pequeño pueblo donde ella creció. Hacía años que no iba, y mientras avanzaba ya se imaginaba el momento: volver a caminar por las calles que conocía de memoria, ver su antigua escuela, pasar frente a la casa donde había crecido, tal vez incluso cruzarse con algún vecino de toda la vida. Era un viaje de pura nostalgia, pero lo que encontró fue algo muy distinto. Al tomar la salida hacia Perrys, algo no encajaba. Las calles estaban pavimentadas, sí, pero el trazado no coincidía del todo con lo que ella recordaba. Los edificios parecían más viejos, y no de ese envejecimiento natural que del paso del tiempo, como si pertenecieran a una época incluso anterior a su infancia. Las fachadas estaban decoradas, la pintura estaba descolorida, había una sensación total de abandono. Carol no reconocía ni una sola tienda, ni un letrero familiar, nada. Los lugares donde había pasado su infancia no estaban ahí, y lo más inquietante era el ambiente. Apenas había gente, las pocas personas que vio caminaban solas, con rostros inexpresivos, parecía que estaban desconectados. No había niños jugando, ni música, ni conversaciones en las aceras, nada, solo un silencio pesado. Decidió ir directo al punto más importante: la calle donde estaba su antigua casa. Si todo lo demás ya había cambiado, muy seguramente su casa seguiría igual, pero al llegar algo la hizo dudar muchísimo. La dirección sí existía, el número también estaba ahí, pero la casa ya era otra. Y no era que la hubieran remodelado, era una construcción diferente, con un estilo que no encajaba con la zona ni con la época en la que ella vivió ahí. Tampoco las casas vecinas coincidían con sus recuerdos, como si el vecindario hubiera sido reemplazado por una versión alternativa del mismo lugar. Con cada minuto la incomodidad iba aumentando. No era exactamente miedo, sino una presión instintiva, una sensación profunda de que no debía quedarse ahí. Sin intentar entrar a ninguna casa, ni a ningún edificio, ni hablar con nadie, simplemente volvió a su auto, se fue sin mirar atrás. Cuando llegó a Riverside, le contó a su familia lo que había visto, pero ellos le aseguraron que Perrys seguía igual que siempre. Las tiendas, las calles, la casa familiar, todo estaba ahí, sin cambios importantes. Para Carol, eso solo hizo que todavía fuera más inquietante esto. Y si el pueblo seguía igual, ¿a dónde había ido ella entonces? Si las realidades paralelas existen, no nada más es un concepto reservado para la ciencia ficción. Están aquí, compartiendo espacio con la nuestra, separándonos a lo mejor por una frontera que a veces se hace chiquita y nos deja ver el otro lado. Algunos lo pueden notar en un detalle mínimo, otros, como Carol, tal vez en un cambio muy absoluto de toda una ciudad o un pueblo. Y no hace falta cruzar el mundo para encontrarlas, porque basta con estar en el lugar exacto, en el momento exacto, cuando la sintonía cambia. Pero si te gustó este video, no olvides dejar tu likecito y suscribirte a este canal. Recuerda que también ya está activa la opción de los miembros del canal por si quieres apoyar este bonito proyecto. Aquí abajo hay una pestaña donde puedes seleccionar la opción que más te guste. Recuerda que todo este contenido nuevo de la temporada ya está disponible en Spotify. Y bueno, nos vemos en el próximo video.